Está usted viendo Claro y Oscuro. Esta es la segunda parte del tema que hemos denominado destacable el liderazgo apostólico de nuestro tiempo ante la decadente actuación de estadistas en México, neoliberales, demócratas cristianos, eclesiales y la misma izquierda. Espero, estimado televidente, nos manden su opinión a través de sus correos electrónicos, una vez que nos haya usted escuchado a través de, pues en Facebook, a nombre de Rubén Aguilera Martínez, y en YouTube, en Claro y Oscuro 2011. Esperamos realmente su opinión. Visítenos también en binacionalmagazine.com. Para los teocráticos en sus desmanes, Dios no falló como ser supremo, sino que cada gobernante, con sobrada o mísera capacidad, impuso su razonamiento sobre la ley de Dios, su injusticia sobre la rectitud mística, hasta llegar a las imposiciones de nuestro credo y el estatus de sumisión que nos postra, desde luego, pues de una manera lamentable como sociedad. Hundidos en la frustración, en la calamidad, en la desgracia, en la desesperanza, cumpliéndose en nosotros como sociedad que cada gobierno o cada nación tiene el gobierno que merece. Hablamos de esos sistemas anacrónicos de religiosidad que pues jamás podrán cambiar desde luego a nuestro país mientras siga persistiendo esa subyugación a este tipo de gobiernos y sistemas realmente retrógrados. Partidos confesionales subyugados, decimos en una palabra, jamás podrán cambiar al país por su naturaleza. Un repaso en los últimos 5 siglos en México son suficientes para entender el legado de corrupción, el fanatismo, la ignorancia que nos legaron los españoles, y esto es de dominio público. El control del Imperio Romano sobre los reyes católicos, quienes subyugados al papado, se rigieron por sistemas de gobiernos confesionales, por consecuencia, corruptos, nocivos, anacrónicos y fatales. No debemos olvidar el negro pasado del régimen autoritario y supuestamente infalible del papado, en donde los intereses del imperio religioso tiñeron de sangre todo lo que tocaron. Saqueos, explotación, persecución y muerte fue su constante en todo país por ellos conquistado. A 5 siglos del sistema político que nos rige, la desgracia para nuestro país es de corresponsabilidad entre políticos, sociedad e iglesia. Los 2 primeros no fueron capaces de separarse de la iglesia ni de sujetar al clero en su ministerio espiritual, a la tarea que le correspondía para dar mejores resultados en pro de la sociedad. Los mexicanos no fuimos capaces ni de sostener, y esto es muy preocupante, estimado televidente, paisanos, latinos, todos aquellos que en América Latina nos están, digamos, de alguna manera siguiendo. Esto es muy lamentable, porque no fuimos capaces ni de sostener aquí en México el legado de libertades que nos concedió la Constitución a través del laicismo. Hoy, trastocado por las mismas ambiciones de purpurados, quienes vuelven a postrar al país en la ambigüedad del sistema que a ellos les favorece, el teocrático liberal. Es aquí en donde cabe la reflexión por el bien de México,
La más cercana experiencia la vivimos en el partido de la Iglesia Romana, el PAN, Acción Nacional, instituto político confesional que fue fatal para la sociedad. Santiguados, pero sanguinarios, comulgantes, pero soberbios, y radicales a la vez, persinados, pero corruptos e implacables hasta la saciedad. El mismo patrón de conducta que por 2 milenios rige a sus pastores, experiencia vergonzosa que parece no importar a otros partidos, por las mismas raíces de fe que les sujetan. Y teniendo en sus manos la oportunidad de salvar al país, se diluye por los compromisos de un priismo, en este caso, que se dice renovado, pero que lamentablemente llegó amarrado a los intereses de su predecesor. Pasamos a otro importante tema. Los líderes políticos subyugados. Estamos hablando de todos aquellos que de alguna manera bajo una falsa moral, bajo componendas, prácticas antidemocráticas, pero cínicamente comulgadores ante las cámaras y ante la sociedad. Hablamos de ese oscurantismo que reciclan los gobiernos subordinados a lo que viene siendo el poderoso Imperio Romano y al papado. Y aquí tenemos otro ejemplo que se vive con intensidad en nuestro país, en donde el sistema precisamente político se tambalea constantemente por una iglesia política que incumple su misión espiritual y el trabajo de transformación social, que solo es posible con una evangelización veraz y el ejemplo de sus guías espirituales. Una misión imposible por purpurados que ya luchan ahora por la presidencia de la República como cualquier partido político. Es increíble, estimado televidente, que en México muchos grupos sociales no tengan, por decir así, la visualización, vamos a llamarle, de entender qué hay atrás de estos gobiernos, digamos, clericales, qué hay atrás, digamos, de los purpurados, qué hay atrás de los panistas y estos antiguados, qué hay atrás. Simplemente una lucha por el poder. La sociedad es lo que menos les importa. A los filigreses les da lo mismo, crean o no crean. Ellos quieren el totalitarismo del poder. Hay un ejemplo muy importante entre la Iglesia, el Estado, con Fox y Calderón. Hablamos de ese sistema que mandatarios mexicanos respaldaron cayendo en la simulación por leyes constitucionales que exigen la separación Iglesia-Estado. El más cercano ejemplo es la presión que están ejerciendo para eliminar el Estado laico e imponer leyes que fortalezcan sus catequesis ideológicas. Lamentable postura de mandatarios que gobiernan con la misma doble moral por el amancillamiento que tienen ya con la cúpula religiosa, entregándoles al país como lo hizo Fox y Calderón en su tiempo. Los líderes de la restauración cristiana enfrentan ya pues esta lucha con los asociados al yugo secular. Esta asociación de estadistas políticos, medios de comunicación, iniciativa privada y grupos subordinados al sistema que históricamente impulsan los clérigos, se confronta ya con los ministerios incomprendidos de quienes en contracorriente siembran desde sus ministerios por el bien del país. Hablo en el terreno espiritual y aún por una sociedad en donde hay grande preocupación por el bienestar de todos aquellos, digamos, seguidores, los que cuentan de alguna manera con el respaldo aún
dentro de instituciones, vamos a decir, de educación, de salud, de orientación, y pues definitivamente el asistir, digamos, a grupos pues de gente, digamos, ya anciana de la tercera edad, infantes, viudas, un trabajo realmente interesante que da desde luego mayor prioridad a lo que viene siendo la fe, la integridad, la justicia, la honestidad y la constante superación comunal en una vida ejemplar. En lo material, desde luego, mencionamos en la integración familiar, mejores ciudadanos para su nación y la sociedad, forjando la clase trabajadora que demandan no solamente las Escrituras, sino una sociedad que quiere, digamos, vivir en paz y con respeto, digamos, a sus semejantes. En la total observancia de los cánones de ese original cristianismo que de alguna manera vienen ellos anunciando. Los ministerios de la restauración hoy son un ejemplo para toda sociedad, sobre todo aquellos que buscan la recomposición o las estructuras sólidas para un mundo mejor. Y en la esperanza salvífica, la esperanza de salvación, pues buscan una vida superior después de esta. Se dice de las mismas características de los grandes iluminados y sus virtudes, que hoy se confrontan con los sistemas viciados de una sociedad en decadencia que termina incomprendiendo esos ministerios. Es lamentable que en nuestro país el grado de subyugación al credo o la herencia religiosa que nos desintegra, no solo por el influyentismo político de guías espirituales que también han fracasado en su misión espiritual y la mayoría en su vida personal. No podemos pasar por alto, estimado televidente, lo que está sucediendo en estos últimos tiempos con relación a los escándalos sexuales de esta clerecía en todas partes del mundo. Un comportamiento alejado totalmente de lo que viene siendo un ministerio y una responsabilidad total de trabajo, de fe, de amor por aquellos que dicen ellos representar. Más grave aún, cuando el disimulo y encubrimiento a sus felonías nos rebasa. Estamos hablando de algo que pues es lamentable, estimado televidente, porque sea por temor o sea por ignorancia o sea por fanatismo, nos convertimos en cómplices de conciencia, cegándonos a la vez para no ver la integridad y el éxito de quienes ministran de una manera, digamos, correcta en nuestra nación. Hablamos de aquellos que son distinguidos por la integridad, los que, pues saben ellos que no es compatible, digamos, su ministerio con cuestiones políticas y administraciones públicas, las ambiciones y otras luchas de poderes terrenales. Ellos tienen un respeto absoluto a su misión espiritual, una postura inquebrantable del ministerio apostólico de la restauración, solamente comparado con los discípulos de Jesús, quienes marcaron el camino de los conversos en la misma esperanza de salvación y desde luego una vida mejor. De esta forma, estimado televidente, compartimos con ustedes este interesante tema, destacable liderazgo apostólico ante la decadente actuación de estadistas en México, sean neoliberales, demócratas, eclesiales o sean también de izquierda. Hoy el gobierno de Peña Nieto tiene una grande responsabilidad. Si en verdad quiere cumplir sus promesas como lo ha venido haciendo en su campaña política, creo que es tiempo de que aplique las leyes sin ninguna compromiso que lo obligue, digamos,
a cumplir con un sector de la sociedad e incumplirles al resto de los que también son mexicanos y reclaman igualdad de derechos. El Estado laico, la aplicación del Estado laico en su concepto constitucional, tiene este nuevo gobierno, si en verdad quiere mostrar un cambio, tiene que aplicarlo con equidad y no permitir que este tipo de asesores, digamos, clericales que quieren meterse para estar de alguna manera opinando y dirigiendo, vamos a decir, cuáles deben ser las líneas del gobierno de Peña Nieto, no permitir que esta clase de consejeros falaces que tienen ya una historia de 2000 años realmente cometiendo errores, hoy vuelvan en este siglo XXI a querer imponer sus modelos anacrónicos. México, señor presidente, espera equidad en su gobierno y tenga un feliz 2013 bajo estas perspectivas. Nos vemos en otro programa de análisis y reflexión en Claro y Oscuro. Hasta la próxima, pásela bonito en compañía de toda su familia.